Seguimos meditando en la palabra de Dios y ahora vamos al reino del sur, el Dios de Judá. Y veíamos el rey Ezequías fue un rey del reino del sur, mientras que el reino del norte cayó ante los asirios. El reino del sur, que era Ezequías, evitó que siguieran el mismo camino de idolatría, de destrucción que llevaba el reino del norte. Pero lo que les decía, lo veíamos el miércoles, al final de la historia de Ezequías se revela un corazón un tanto egoísta, cuando él pues invitó a los babilonios, él estaba enfermo y el Señor le concedió 15 años más de vida. Llegaron los babilonios, le dijeron, oye, pues felicidades, y él los pasó a su palacio y les mostró todos sus ejércitos, todos sus tesoros, y pues nunca le dio gloria a Dios. Y el Señor le anunció, ¿sabes qué? Esto se va a ir, y él lo que dijo, pero no me va a tocar a mí, ¿verdad? Entonces está bien. Entonces fue egoísta, no reflejó ahí el amor de Dios, el carácter de Dios, y llegó su hijo Manasés, y ahí les encargo a su hijo Manasés. Voy a leer ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, vamos a leer del 1 al 6, dice: Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó Jerusalén 55 años. Su madre era Jepsiba. Manasés hizo lo que ofende al Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. Además, erigió otros altares en honor de Baal e hizo una imagen de la diosa Acera, como lo había hecho Acab, el rey de Israel, el reino del norte. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Reconstruyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: Jerusalén será el lugar donde yo habite. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a su propio hijo. Practicó la magia y la hechicería, consultó nigromantes y espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Espérese, eso no es todo. Además del pecado, ahí en el 16, además del pecado que hizo cometer a Judá, haciendo así lo que ofende al Señor, Manasés derramó tanta sangre inocente que inundó a Jerusalén de un extremo a otro. Lo bueno es que solo reinó 55 años. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿qué onda? ¿Por qué? No, yo creo que todos nos preguntamos eso. No entiendo por qué Dios deja reinar a un rey así. Y bueno, y en la vida, ¿por qué pasan estas cosas? Pasan cosas malas, y obviamente no hemos sido los únicos que nos preguntamos por qué. Mientras que el pueblo de Dios, el del norte y el del sur, se extraviaban, el Señor mandaba profetas para que recuperaran el rumbo. Y uno de esos fue Habacuc, pero Habacuc mismo no entendía y se preguntaba también. Habacuc dice en los versículos primeros del primer capítulo, dice: ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Y aquí hay una lección importante que quiero que aprendamos bien. Es que nosotros podemos ir con estas preguntas a Dios. Quiero que usted haga estas preguntas a Dios.
Y es importante porque se las vamos a hacer a Dios. A Dios le gusta que seamos honestos. No tenemos que fingir, no tenemos que mentirle a Dios. Dios conoce nuestro corazón. Así que yo le animo a que sea sincero, tan sincero como los profetas, tan sincero como Jesús. Dios quiere honestidad, ama la verdad. Dígale las cosas, pero dígaselas a Dios primero. Vaya a Dios. Porque Dios es el que realmente puede hacer algo y puede responder esas preguntas. Pero también le pido otro favor. Espere la respuesta. Si usted tiene una pregunta, pues espere la respuesta. No nada más grite, patalee, sacuda su brazo contra el cielo. Está bien, es un proceso de lamento. El lamento significa ir a Dios, expresar lo que traemos, la queja que tenemos, reconocer que Dios es trascendente, su santidad, y sí, pedirle ayuda. Levántate, Señor, dicen los salmos, haz algo, no te quedes ahí, haz algo por mí. Y lo que hace el salmista cuando se lamenta es confiar. Tú eres el Señor, tú sabes mejor, recordando lo que has hecho, su grande amor, su grande misericordia. Y eso, cuando hacemos ese proceso, vamos a tener esperanza. Pero yo le pido que también espere la respuesta del Señor. Como cuando uno va al doctor. ¿Quién ha ido al doctor? Todos. Entonces uno va y le pregunta, ¿qué tiene? Y uno le dice, pues me duele aquí, me duele acá, ya no puedo hacer esto, ya estoy más, ¿qué pasó? Y a poco nomás le dice, bueno, ya se puede ir. No, uno tiene que esperar a que le diga al doctor, oiga, tómese esas pastillas, haga este tratamiento, tome esta terapia física, haga algo. Entonces, tenemos que escuchar la respuesta de Dios. Y yo sé que es difícil lidiar con la injusticia y esperar la respuesta, pero eso es lo que nos pide el Señor. Le va a ir mejor si usted es humilde y espera la respuesta de Dios. Eso dice su palabra. Uno de los profetas dijo, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8, uno de los versículos más importantes. Yo sé que queremos que Dios actúe de mejor manera, ¿no? Porque nosotros sabemos mejor que Dios. ¿A poco no? Dios, ¿por qué no solo al segundo día de ese rey, lo acabas y ya? Al segundo día del rey Manasés, no dejes, ya se había arreglado la cosa con Ezequías. Pero llega su hijo Manasés y empieza a hacer esto. ¿Por qué no lo desapareces y ya? O complete usted la frase, ¿por qué Dios no hace eso? ¿Qué tiene que hacer Dios? Porque yo sé mejor. ¿Será que eso es humillarse ante Dios y creerse más sabio que Dios? Y no me malinterprete. Dios quiere que vayamos a Él en oración con todas nuestras peticiones. Es lo que nos dice Jesús. Vaya usted, enciérrese, esté solo y en solitario, pídale al Señor. Y el Señor que ve en los secretos le va a ayudar. Pero vamos con humildad. Vamos a pedir, no a declarar. Él es el Señor. Y lo que quiero que se lleve hoy es que vale la pena adorar a Dios, aunque a veces no entendamos. Vale la pena seguir a Cristo por encima de nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan mejor. Él está haciendo algo. Cuando vamos a Dios, tiene que recordar que usted va a Dios solo por los méritos de Cristo. Y está usando su nombre para pedir algo. Entonces no puede pedir algo que vaya en contra de la naturaleza de Cristo. Vamos a Dios porque Cristo pagó por nuestros pecados. Él es el que ha pagado nuestra deuda y por la fe en Él es que nosotros seamos justos, no por nuestras obras. Podemos hablar
con Dios por lo que Cristo hizo. Así que ubiquémonos, seamos humildes. Pero eso no borra, no quita las injusticias que están enfrente de nosotros. Dice el profeta, ¿por qué sigo viendo violencia? ¿Por qué sigo viendo injusticia? ¿Por qué sigo viendo enfermedades, muertes, decepciones? Podemos expresarnos con Dios, pero también hay que escucharlo. Y a veces las respuestas son difíciles. Si la pregunta es difícil, la respuesta puede ser difícil también. Y las respuestas de Dios tenemos que escucharlas. Jesús dijo, el que tenga oídos, que oiga. Así que cuando hacemos preguntas difíciles, también necesitamos escuchar las respuestas difíciles. Porque Dios puede estar lidiando con un pecado, como con el pueblo de Dios. Dios estaba castigando a su pueblo. Estaba tratando de hacerle ver que tenía que volverse de esos malos caminos. También puede ser el enemigo, como Job. Job no hizo nada malo, pero le tocó sufrir, y sufrir mal. Dios también puede poner a prueba nuestra fe, quiere fortalecer nuestra fe, como le pasó a Abraham. Dame a tu hijo, a ese que amas. Las respuestas son difíciles a veces. También Dios quiere a veces simplemente que reconozcas que no hay nadie por encima de Él. Así que a veces las respuestas no son fáciles. Pero lo que sí podemos hacer es confiar en Dios, en que Él tiene un plan, aunque ahorita no veamos todo el plan completo. Nos toca seguirlo, nos toca adorarlo, porque tenemos que entender que somos diferentes, Dios y nosotros. Dios es santo, y lo cantábamos ahorita, Dios es santo, no hay nadie como Él, sus pensamientos son superiores a los nuestros. ¿En qué medida? Mire lo que dijo el profeta Isaías, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Si hacemos una comparación, mis pensamientos con los pensamientos de Dios, los pensamientos de Dios ni los puedo ver. Están por encima de los cielos. Igual, lo que Dios ha planeado para todos los que le aman va más allá de lo que puedas tú soñar. Sus pensamientos son por encima. Y tenemos que confiar en que Dios tiene un plan. Y nos lo va a revelar poco a poco, conforme a su voluntad. No siempre nos revela todo en ese instante. Quiere también ver que nosotros le sigamos. Pero mire lo que le respondió Habacuc. Habacuc le estaba haciendo estas preguntas, ¿hasta cuándo? Y mire lo que le dice el Señor. Miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Dios estaba preparando a los babilonios, esos eran los caldeos, para castigar a todos los pueblos. Esos babilonios iban a ser el arma que Dios iba a usar para castigar. Dios hace cosas sorprendentes, cosas que no podemos entender, pero tenemos que recordar el carácter de Dios, que es lento para la ira, pero grande en misericordia. ¿Amén? ¿Le gusta eso? ¿Sí o no? ¿Amén o amén? Qué bueno que Dios es lento para la misericordia, ¿no? Aunque haya cosas que nosotros pensamos, eso no merece perdón. ¿Se acuerda de Manasés? ¿Qué había hecho? ¿Qué le dije que hizo? Se volvió todo el pueblo idólatra y además llenó el campo de sangre, todo el pueblo. Pues ese Manasés, ¿qué cree que hizo? El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los que se habían llevado al reino del norte, los mandó.
los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Estando en tal aflicción, escuche bien, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante Él. Oró al Señor, y Él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Lento para la ira, grande en misericordia. Dios le dio un poco de gracia a Manasés. Y Manasés cambió. Manasés construyó una alta muralla en el exterior de la ciudad de David, la cual iba desde el oeste del Gijón en el valle hasta la puerta del pescado y rodeaba Ofel. Además, colocó jefes de militares en todas las ciudades fortificadas de Judá y sacó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo, arrojando fuera de la ciudad todos los altares que habían construido en el monte, en el templo del Señor y en Jerusalén. Luego reconstruyó el altar del Señor y en él ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias, y le ordenó a Judá, a su pueblo, que sirviera al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque solo se los ofrecía al Señor su Dios. El reino del sur no se salvó tampoco de la destrucción, igual que el reino del norte. Los babilonios la sitiaron, deportaron a esos varios reyes después, aunque en el camino hubo un buen rey, otro buen rey, Josías, el nieto de Manasés. Manasés tuvo a su hijo Amón, pero Amón lo mataron, lo asesinaron y pusieron a Josías. ¿Sabe cuántos años tenía Josías cuando entró a reinar? ¿Cuántos son? 8. Tenía 8 cuando empezó, pero la diferencia es que él desde joven, no importa la edad que tengamos, pero desde joven destruyó la idolatría. A los 16 se encontró el libro de la ley y empezó a honrarlo con todas sus fuerzas, y vino un reavivamiento. Le hicieron caso a la palabra del Señor y hasta celebraron la Pascua, que hoy estamos invitados a celebrar el rescate de Dios, porque Dios honró a Josías y sus esfuerzos, y el Señor le concedió que no viera la caída del reino. Le concedió eso a Josías, pero no pudo evitar que el reino de Dios cayera, y aún Josías, que era tan bueno, también falló al final. El rey de Egipto iba a cruzar a atacar otro pueblo, y Josías le salió al encuentro, le dijo: ¿a dónde vas? Y el rey le dijo: ¿sabes qué? Voy a acabar con este enemigo, Dios me mandó, no te metas. Y Josías se metió. Le cayeron las flechas y murió. No hay un rey como el rey que tenemos, que es Jesús. Es el rey que todos estábamos esperando, un rey digno de reinar. Ese es Cristo, a Él vale la pena seguir. Y eso significa que lo sigamos, aunque a veces nos lleve por caminos nuevos que no conocemos o que no entendamos. Después, ese mismo rey de Egipto capturó al siguiente rey, a Joacás, y lo puso como vasallo. A Joacás se lo llevó a Egipto y dejó a otro vasallo ahí, a Joacim, que hizo lo malo. Otra vez regresamos a lo mismo, otra vez la burra al trigo. Llegaron a la idolatría otra vez, y entonces Dios volvió a mandar a los babilonios, pusieron los babilonios a otro vasallo, a Sedequías, y ese se rebeló contra Dios. No escuchó la voz de Dios en los profetas, y pues eso provocó que cayera Jerusalén.
Dice ahí, Segunda de Crónicas, también los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros, pero ellos se burlaban. Fíjese, se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían a poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Entonces el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató a espada a los jóvenes y no tuvo compasión de jóvenes, ni de doncellas, ni de adultos, ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en sus manos, todos los utensilios del templo de Dios, tan hermoso, grandes y pequeños, mas los tesoros del templo y los del rey y de sus oficiales fueron llevados a Babilonia. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí había. A los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia y fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. Cayó Jerusalén, el pueblo de Dios. Si hay una enseñanza en este periodo de la historia, es que en cada generación puede responderle a Dios, independientemente de si el rey anterior fue bueno o malo. Cada generación tiene la última palabra de cómo le va a responder a Dios. En el caso de Judá, después de Josías regresaron al mal y Dios los castigó. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder nosotros a Dios? Aún Manasés alcanzó misericordia, que no la podamos recibir nosotros, cualquiera de los que estamos aquí. Pero cada generación debe de responder. El pueblo ya no quiso regresar, aunque Manasés regresó, el pueblo ya no quiso. O sea, ¿qué generación vamos a ser? ¿Vamos a ser una generación que hace lo bueno o lo malo? ¿Que sigue su palabra y la honra o que la ignora? ¿Que sigue a Dios a pesar de que no entiende, pero confía en Él, en su plan que es mejor que el mío? Hoy tú y yo debemos de responder. Hay que ser honestos con Dios, llevemos nuestras quejas a Dios, pero también escuchemos la respuesta. Vivamos con humildad, no nos creamos más sabios que Dios. Confiemos en su plan, adoremos, aunque nos lleve por sendas de fe que no hemos caminado. Sigamos a Cristo, aunque no entendamos todo, que su plan es mejor, que sus enseñanzas son mejores. Amar a mi prójimo, perdonar, ser bondadoso, ser paciente. Si alguien te pide una milla, dale 2 millas. Que podamos decir con el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque el aprisco no haya ovejas ahí, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Bendito sea el Señor. Amén. Quiero compartirles este canto, es un poema. Y este canto lo puede usted utilizar para responderle al Señor ahí en oración a lo que el Señor le esté pidiendo que haga. No sé qué le está pidiendo a usted, no sé cuál es su siguiente paso de fe. Si usted nunca ha declarado a Jesús como su Rey públicamente, no le ha entregado su vida, voy a usar este canto. O si usted ya quiere bautizarse, puede pasar aquí al frente y lo podemos bautizar en este mismo instante. Nos vamos al río.
O lo preparamos con agüita calientita en el bautisterio, o planeamos, o si usted tiene preguntas, o si el Señor lo ha llamado a algo, no sé, a servirle, a hacerse parte oficial de aquí de la iglesia, o ser su miembro, con sus responsabilidades y sus virtudes. No sé qué el Señor le esté pidiendo. Usted contéstele, perdonar a alguien, servirle, seguir a Cristo, no sé, contéstele al Señor y síganlo, como dice esta canción. Pastor, te bendigo por lo que me das. Si nada me das, también te bendigo. Te sigo riendo si entre rosas vas. Si vas entre cardos y zarzas, te sigo. Contigo en lo menos, contigo en lo más, y siempre contigo. Pastor, te bendigo por lo que me das. Si nada me das, también te bendigo. Te sigo riendo si entre rosas vas. Si vas entre cardos y zarzas, te sigo. Contigo